En A Media Sesión, Madrid Innova. Rafa Jiménez. Y lo hacemos desde un sector que es de esos de futuro y presente a la vez, porque hablamos los próximos minutos con Raúl Alonso, que es CEO de Grupo Nemo, una empresa española de consultoría tecnológica especializada en ciberseguridad, data e inteligencia artificial. Raúl, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Rafael, y a todo el equipo por haberme invitado. Un placer. Cuéntanos brevemente, para situarnos, para entender de qué estamos hablando. ¿A qué se dedica Nemo? Pues mira, Nemo es una compañía 100% de capital español, que creo que en esta época de potenciar la industria nacional es importante, que lleva operando en el mercado cerca de 20 años. Tenemos aproximadamente 800 empleados que están dando operaciones eminentemente en ciberseguridad en más de 10 geografías. Y donde, pues hace más de 13 años decidimos también apostar por un eje de operación en todo el eje americano, concretamente en Latinoamérica, ¿no? Tenemos varios centros de operaciones de seguridad ubicados tanto en España como en Colombia, en México, y acabamos de abrir uno ahora mismo en Panamá, ¿no? Todo con un enfoque muy 24/7, muy basado en tecnologías emergentes, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque al final, dentro del ámbito que tenemos, pues nos toca luchar, permíteme esta expresión un poco así agresiva, también con unos ciberdelincuentes que normalmente nos ganan por la mano. Ellos intentan ir por delante siempre, es evidente. Ellos están por delante. Ellos al final, cuando hablamos de tecnologías de IA, de toda la capa de data science, de toda la capa por ejemplo, el ChatGPT, ellos lo están utilizando antes que nosotros. Es tremendo. A nivel internacional, de hecho, incluso cuando hablamos de geoestrategia o de las noticias que nos llegan, ¿no? Pues tenemos la guerra híbrida, ¿no? Hay países que lo han captado con mucha antelación, con mucha visión de futuro, ¿no? Pues yo no sé, se comentaba Rusia en su momento, ¿no? Y a través de Internet y por ejemplo, decía Rusia, campañas electorales, me acuerdo, aquí se hablaba, yo creo que fue del proceso de Cataluña, que habrían intervenido, ¿no? Pero con desinformación, con las redes sociales, con los medios digitales, eso lo difundimos los medios. Decimos, hay una amenaza y tal. Pero yo te quiero preguntar, vosotros sois expertos en Nemo, ¿es cierto ese peligro? Y, por otro lado, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo lo solventamos? Mira, yo creo que hay que quitarle un poco hay que desmitificarlo, ¿no? O sea, por supuesto que es cierto y lleva pasando desde hace, te diría, decenas, ¿no? Las elecciones de Estados Unidos, que al final consiguió la presidencia Obama, se basaron en data analytics. Luego hubo la crítica, todo el escándalo con Cambridge Analytics, el proceso... me acuerdo, es verdad, Cambridge Analytics. Todo el proceso de Brexit estuvo muy influenciado por desinformación, por fake news, por injerencias de todo tipo, ¿no? Hay que entender que hay grupos de ciberdelincuencia con diferentes motivaciones. En España, pues en esas elecciones de julio se ha demostrado, y digamos que nuestro Centro Criptológico Nacional, ¿no? Que es el principal encargado de proteger nuestras infraestructuras y administración pública, asumió que el Ministerio había sufrido ataques, ¿no? Con un potencial origen ruso. En cuanto a la atribución, pues te diría que es muy complicado. Al final hay muchísima tecnología que puede simular que alguien desde Velázquez, desde esta sede, nos está atacando vía San Francisco y realmente está en Angola, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Es muy complicado, pero por supuesto que existe, va a más. Estamos en una sociedad polarizada de generación de contenidos, así que los medios, cuando os hacéis eco, es que tenéis toda la razón, por supuesto que ocurre. ¿Cómo protegernos? Bueno, yo creo que estamos en un entorno, en un eje, en este caso el europeo, donde estamos haciendo las cosas bien. Hay que entender que la regulación siempre va por detrás de la tecnología, ¿no? Tenemos una adopción masiva del mundo digital y ahí pues siempre tenemos un decalaje, ¿no? Entre qué deberíamos de regular y qué estamos regulando, ¿no? Claro. Entonces, hay suficientes organismos a nivel europeo, como ENISA, a nivel español, con la Dirección de Seguridad Nacional, la SEDIA, que creo que está haciendo un gran trabajo. Tenemos nuestra Estrategia Nacional de Ciberseguridad, tenemos nuestro Plan Nacional de Ciberseguridad, tenemos organismos, yo creo que bastante... INCIBE, ¿no? Sí, tenemos ahí un par de diferencias que a lo mejor para los oyentes. INCIBE, pues es nuestro Instituto de Ciberseguridad en España, que se dedica a protegernos a nosotros, ¿no? A la cadena más débil, diría, a los ciudadanos. Claro. Y a las pequeñas empresas. Pero luego también contamos con todo el poder del CCNCER, dependiente de CNI, que se encarga de proteger los organismos públicos, o incluso del CNPIC, de nuestras infraestructuras críticas, que quizá cuando hablamos dentro de ciberseguridad de los ataques Estado, es quizá lo más delicado, ¿no? Como hemos visto en muchos ejemplos.
Tremendo. Y de hecho, para poner más ejemplos, ciberataque dirigido contra gran parte de las infraestructuras tecnológicas en Costa Rica. Sí. Y dejaron al país en un apagón digital. Hoy en día, como estamos desconectados, ¿cómo puede un país protegerse de este tipo de amenazas coordinadas a gran escala? Supongo que en parte con instituciones como las que tú has mencionado, pero Sí. habrá más herramientas. Sí, mira, yo creo que es esencial la cooperación y compartición de información a nivel global. Hay que entender que una ciberdelincuencia está organizada como si fuera una compañía, tiene su departamento de editores, de recursos humanos, de programadores, de marketing. Tremendo. Tienen que defender su cuenta de explotación. Claro. ¿No? Por ejemplo, hay algunos grupos de ciberdelincuencia. Por ejemplo, que has hablado de Costa Rica. El grupo Conti, pues creo que las cifras estimadas que hay de importe económico que ha recibido por secuestros, por lo que se llama el ransomware, por ejemplo, lo que ha sufrido el Ayuntamiento de Sevilla, tuvo un beneficio de EBITDA de más de 190 millones de dólares el año pasado. Toda una multinacional. Y funciona como una multinacional y tiene un departamento de I+D, te diría que mejor que una multinacional. Ellos tienen un retorno a la inversión clarísimo, ¿no? Entonces, lo primero es compartir, generar acuerdos bilaterales, entender que el tema de la ciberprotección es global y porque las amenazas son globales, ¿no? Estas compañías que decimos están compuestas probablemente por actores españoles, por no decir siempre que son hackers de Europa del Este, ¿no? Por asiáticos, por americanos, por sudamericanos. Sí, la delincuencia no entiende de nacionalidades. Entiende de retorno. Exactamente. Dinerito. Exactamente. Y ahí donde más afectado está, que son las infraestructuras críticas de un país, ¿no? Hemos visto caer el Banco de Chile, caer el sistema de salud inglés, caer nuestro servicio de empleo, caer ayuntamientos, hospitales en Inglaterra pre-COVID, ¿no? Entonces, bueno, la amenaza es global, los riesgos es global, hay que asumir que te van a atacar, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, hay medios. Hablamos de países, hablamos de lo público, hablamos de infraestructuras sensibles, lo hemos hecho, y tú has mencionado el ransomware. Y ahí también hablamos de otra víctima, que son las empresas, ¿no? ¿Qué plan de protección puede tener una compañía, una empresa frente a estos ciberataques? Porque sus herramientas ya no son las de un Estado. Uh-huh. Exactamente. Mira, yo ahí te diría que las capacidades son muy divergentes. No tiene nada que ver una multinacional tipología IBEX 35, donde tiene grandes unidades de defensa, grandes inversiones en tecnología, problemas todos tenemos de talento, ¿no? Gracias a Dios, pues es un sector donde yo animo a todo el mundo que se incorpore, porque es un proyecto de futuro absolutamente estable. Pero el problema, ¿cuál son? Pues digamos el SMB, las pymes, ¿no? Porque las pymes no tienen ese talento, no tienen esas inversiones. Mi consejo, trabajar muchísimo en todo lo que es la recuperación. Si no te han atacado, es que no lo sabes. O te van a atacar. Entonces yo trabajaría... Así de... Asertivo. Vamos, es que me estás dejando loco. No, probablemente sí, yo no voy a decir mucho más, pero yo creo que trabajaría mucho en lo que es la recuperación. Asumiendo que te van a atacar, teniendo una buena política de recuperación, de backups, de concienciación del empleado. Es por donde es la línea que tienes de levantar toda tu infraestructura una vez que te la tumban, ¿no? Casi sería una cuestión de introducir en la cultura empresarial, en la cultura de todos tus empleados, la necesidad de observar una serie de medidas mínimas a priori, o sea, sí, en un principio, más allá de luego todas las ayudas, todos los servicios. Yo lo extendería a lo que es el global de la sociedad, ¿no? ¿Quién no está viviendo ahora mismo en su móvil? Claro. En lo digital, ¿no? No pensemos en términos solo empresariales, sino también sociales, ¿no? Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros empleados. Hiperconectada, ¿no? Es una ciudad hiperconectada con hiperriesgos. Pero bueno, también hay instrumentos en España también muy potentes en esa línea que yo animo a la gente que consuma, que a veces nos falta información, como por ejemplo, en este caso el 017 del INCIBE, cuya misión es atendernos a nosotros como ciudadanos o al pequeño tejido empresarial ante una crisis cibernética que puede ser de acoso, de ransomware, de denegación de servicio, para que pues se sientan asesorados y acompañados en el proceso que tienen que seguir, ¿no? Hablábamos de compañías, de grandes empresas, de mucho músculo, sí. Pero somos conscientes, aquí lo repetimos mucho, de que España tiene en un 99% un tejido empresarial compuesto por pymes, por micropymes, y claro,
yo ahí empiezo a ver una vulnerabilidad, vamos a decir, ¿no? Porque no tienes presupuesto para tecnología, porque no tienes departamento dedicado, bueno, incluso el caso de los individuos particulares o los autónomos, ¿no? Sí. Es un individuo solo, al final es un empresario, es una empresita, pero es un individuo solo. ¿Cómo se hace para evitar que te suplanten la personalidad, para evitar que se hagan pagos en nuestro nombre, para evitar que nos vacíen las cuentas? Pues mira, yo creo que primero hay que entender que este tejido, que parece micro, es el que sostiene realmente este país, ¿no? Primero tiene que partir de la conciencia de uno mismo. No podemos tener la misma contraseña para todo, no podemos tener los mismos mecanismos. Es muy difícil acordarse. Totalmente, absolutamente. Y menos hay que tenerlos en papel o en una Excel abierta, ¿no? Pero yo creo hay que animar a que se consuman, digamos, productos y servicios que se están poniendo a disposición, ¿no? Por ejemplo, hay iniciativas como el famoso, ¿no? El Kit Digital, que ayudan a las compañías a la transformación, pero también a la protección, donde compañías como Nemo, lógicamente, y muchas más estamos dados de alta, ¿no? Hay que animar a desmitificar el mundo de la ciberseguridad, incorporarlo en nuestros procesos del día. Cuando digo del día es también a nivel personal, ¿no? Para tener protección cuando hacemos un pago online, pues primero ver que la web recabar opiniones sobre compras previas antes de estar cediendo, como nos ocurre a todos, nuestro número de tarjeta o nuestros pagos por el reloj en todos los sitios, ¿no? Y que la concienciación tiene que nacer de uno mismo. Nos contabas al comienzo, al presentarnos Nemo, Raúl, que hay 800 trabajadores, que hay 20 años de historia, que hay mucha presencia también internacional. Sí. Y yo me pregunto, pero ese nicho, ese mercado del que estamos hablando, las pymes, supongo que no lo dejáis de lado, que es accesible, ¿no? Lo que podéis hacer vosotros por ellos, que habrá una personalización, ¿no? Que no será lo mismo que Nemo atienda a una empresa del IBEX que a un pequeñito empresario. Está claro. O sea, las necesidades pueden ser parejas, la dimensión de la problemática no, digamos que es mucho más complicado atender ese segmento olvidado. ¿Por qué? Porque tiene una granularidad que es complicada. Hablando de proteger una PIG como si fuéramos una compañía de ciberdelincuentes, al final es complicado llegar a ese mercado, ¿no? Pero bueno, se están habilitando mecanismos, yo creo, con todo el plan de transformación, que van a dar en plataformas más adaptadas, más fácilmente consumibles, ¿vale? Y al final con un precio ajustado a la calidad de estas autónomos, pymes, panaderías, talleres, que al final hay un dato del Observatorio Nacional de Tecnología de ONSI, que el 60% de las compañías que sufren un ciberataque de este segmento a los 6 meses no existen. Claro, es que además el punto de partida de estas compañías seguro que es de una mayor vulnerabilidad, de una menor capacidad, yo qué sé, para tener duplicados sus sistemas, para cualquier empresa un poco grande algo tiene, yo creo, pero el pequeñito probablemente no. Por eso incidí antes que lo importante es tener una mínima política de backup y de recovery, porque el día que te pasa, el día que te secuestran tu ERP en la nube donde tienes tus pedidos, tus proveedores, tus facturas, si eso no eres capaz de recuperarte rápido, estás muerto. Es tremendo, es un asunto fascinante, seguro que hablamos más de ello. Raúl Alonso, CEO de Grupo Nemo, ha sido un verdadero placer hablar contigo y aprender más de todo este fascinante mundo de la ciberseguridad. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, aquí aprendemos día a día.